Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, versos 13 al 15 y 19 al 23. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». La palabra magos no ha de entenderse como individuos que practicaban la magia o las ciencias ocultas, sino más bien mago es el nombre que entre los persas y los babilonios se daba a los hombres sabios que cultivaban las ciencias, especialmente la astronomía. De ahí que muchas versiones modernas de la Biblia traduzcan sabios en lugar de magos, para no confundir a las personas con una palabra de connotaciones tan negativas. Los sueños es el modo habitual mediante el cual Dios previene contra el peligro al inicio del Evangelio y también al final, cuando advierte a la mujer de Pilatos sobre la equivocada decisión que su marido está a punto de tomar. «No te metas con ese justo», le rogaba, «porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa». Herodes era un ser despreciable. Tenía miedo de que aquel niño, una vez adulto, organizara un golpe de estado que suprimiera su legado. Pero Jesús no había venido por el trono de un hombre, sino poner fin al reinado de las tinieblas. Continúa la lectura diciendo que José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto». Vemos que ante la orden divina José está dispuesto a obrar. Es la actitud de una persona que tiene su alma llena de Dios, haciendo siempre lo que Él le inspira. La familia de Nazaret se trasladó a Egipto. Llegaron en calidad de desplazados, huyendo de la violencia cruel y sin sentido que se ensaña siempre contra los más pobres y necesitados. Egipto era por entonces un país en el que podía encontrarse refugio político. De hecho, había allí muchos judíos generosos, dispuestos a brindar ayuda a sus paisanos. Allí también se trasladaban otros grupos humanos como tribus y nómadas del desierto para encontrar el sustento. Recordemos a los hijos de Jacob que llegaron a Egipto empujados por el hambre, allá en el capítulo 42 del libro del Génesis. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se le apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel, porque ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Herodes murió en el año 4 a.C. y de ese momento se cuentan muchas historias. La más popular es aquella que relata que cuando sintió que le llegaba la hora, hizo que se encerrara en el anfiteatro de la ciudad de Jericó a todos los aristócratas de la nación y dio la orden de que a su muerte los masacraran a flechazos, para que, como cuenta un escritor, si los judíos no iban a llorar por su muerte, que por lo menos lloraran por algo. Esa fue una orden que afortunadamente no se cumplió. Lo que sí se cumplió fue la orden de Dios, y José se puso en camino y regresó a Israel, pero no se pudo quedar en Judea, como tenía pensado establecerse, quizá por motivos de trabajo. Él sabía que en Nazaret no había mucho que hacer, y menos para un carpintero. Al igual que hoy, los más pobres no usaban puertas sino cortinas. La gente comía sentada con el plato en las rodillas, de tal manera que no necesitaban mesas,
¿Y para qué camas si todos dormían en el piso, arropados con la misma cobija? Pues bien, en Judea no pudo permanecer porque allí estaba reinando Arquelao. Era uno de los hijos de las tantas mujeres que tuvo Herodes, 8 esposas según se cuenta. Este Arquelao era un regente cruel y sanguinario, que heredó de su padre el poder pero no la inteligencia, y se ensañó contra el pueblo de una manera tal que 9 años después el emperador Augusto lo tuvo que deponer, como he dicho en otras partes, no porque le interesara a la gente, sino porque si los mataban a todos, nadie le iba a pagar los impuestos. José se retira al territorio de Galilea. Es una provincia situada al norte de Israel y se instala en Nazaret para que, según dice el Evangelio, se cumpliera la profecía de ser llamado Nazareno. Pero lo cierto es que hace más de 2000 años están buscando la profecía y nadie ha podido encontrarla en ninguna parte del Antiguo Testamento. Se dice que se perdió cuando alguno de tantos escribas que eran los encargados de recopilar los textos se le olvidó copiarla. Por otra parte, a Jesús se le conocía como el Nazareno, y es esa quizá la designación más antigua. Los primeros que comenzaron a llamarlo así fueron sus adversarios, y en tono de burla, por desprecio, porque Nazaret era un pueblo miserable, del más olvidado rincón del mundo, que ni siquiera figuraba en el mapa, y del que, como dijo Natanael, por allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, no podía salir nada bueno. Decir Jesús de Nazaret es como decir hoy día en tono despectivo Jesús el montañero. Pues bien, en esa vereda creció, jugó y trabajó el Salvador del mundo, porque Dios Padre elige siempre lo pequeño, aquello que no cuenta para nadie, para engrandecerlo.